Una de las reinas más importantes de la España medieval fue María Alfonso de Meneses, generalmente conocida como María de Molina, que se casó con Sancho de Castilla, el que sería el rey Sancho IV, a pesar de que él ya estaba comprometido con otra mujer, Guillerma de Moncada. El matrimonio fue, según sus protagonistas, por amor, uno de esos raros casos en los que los casamientos entre nobles superan la conveniencia. Su nombre real era María Alfonso de Meneses y después fue conocida como María de Molina, debido a que fue la titular del señorío de Molina. Su padre fue el infante Alfonso de Molina y su madre, Mayor Alfonso de Meneses. Nació en Valladolid en el año 1264. Apenas se tienen datos de su vida antes de contraer matrimonio con el rey Sancho. Se presume que su infancia transcurrió en tierra de Campos, en la región de Castilla, al norte del río Duero, en el entorno del monasterio de Palazuelos, que estaba vinculado a la casa de Meneses, y donde estaba enterrada su madre. Ahora, ¿de dónde viene la ilegitimidad del matrimonio de María y Sancho? En el año 1270 se había formalizado por medio de procuradores la unión del infante con Guillerma de Moncada, hija del vizconde de Bearne, un personaje de notable riqueza e influencia. Guillerma era descrita por fuentes de la época como rica, fea y brava. Y a pesar de que este matrimonio no llegó a consumarse, no dejaba de tener efectos jurídicos y canónicos, lo que supuso un problema de notable envergadura, no exento de implicaciones políticas. Y en junio de 1281 entra en nuestra historia María de Molina, al casarse con el infante Sancho en Toledo, en pleno proceso de distanciamiento entre este y su padre, el rey Alfonso X. Pero Sancho y María eran parientes, ya que el padre de María era hermano de Fernando III, el abuelo de Sancho, por tanto eran primos segundos. La reacción del Papa fue fulminante en contra de la legitimidad de esta boda, tanto por la existencia del matrimonio por palabras preexistente, como por la propia consanguinidad de los contrayentes, por lo que desde el papado fue calificado este matrimonio como incestuoso, así como de infamia pública. El enfrentamiento de Sancho con su padre y la furibunda reacción del padre de la despreciada novia, Gastón de Bearne, decidido a tomar venganza de la afrenta, junto con la impugnación del matrimonio manifestada por el Papa, dejaron bien claro desde el inicio de las grandes dificultades que se habrían de superar, y siempre a largo plazo, para alcanzar la legalización de este enlace. En el año 1275 muere Fernando, el hijo mayor de Alfonso X y el heredero al trono, y teniendo en cuenta los derechos sucesorios castellanos, le correspondía heredar a Sancho. Pero, de acuerdo con un documento normativo llamado de las 7 partidas, realizado bajo el reinado de Alfonso X, el trono le correspondería a los hijos de Fernando. Y el rey, presionado por su esposa Violante y por el rey de Francia, favorece a los hijos de Fernando. Y Sancho y gran parte de la nobleza se rebelan contra Alfonso X. Este es despojado de sus poderes como rey y se desata una guerra civil, durante la cual Alfonso X enferma y muere el 4 de abril de 1284 en Sevilla, y Sancho es coronado rey, el rey Sancho IV. Desde el mismo momento de la boda, María había quedado incorporada al grupo de los consejeros íntimos del infante y luego rey Sancho IV, aunque ocasionalmente tuviera que superar tal presencia algunas reticencias y envidias de otros consejeros, ejerciendo un papel decisivo en algunos momentos de este reinado.
Con motivo de las distintas ceremonias que tuvieron lugar por el ascenso de Sancho al trono, este pareció tener especial empeño en que se pusiera de manifiesto el papel de María junto a él como reina efectiva, lo que dio lugar a que en todas las ceremonias realizadas la reina fuera objeto de expreso acatamiento junto al rey. Sin embargo, toda esta legitimación ceremonial estaba lejos de alejar plenamente la inquietud de los monarcas con relación a la legitimación de su matrimonio, que no dejaba de representar un flanco débil de cara a la pacificación de un reino, en el que a pesar de la victoria de Sancho, eran muchos los partidarios y aliados de sus hermanos que siguieron reivindicando por mucho tiempo sus derechos al trono, enarbolando, entre otras razones, la referente a la falta de legitimidad jurídica y canónica del matrimonio. El primer fruto del matrimonio entre Sancho y María fue la princesa Isabel, nacida el 6 de diciembre de 1285 en Sevilla, y el primer hijo varón fue Fernando, el futuro Fernando IV, lo que alegró mucho al rey y ordenó la realización de grandes celebraciones. Y ante la inestabilidad política que no cesaba, se aceleraron los trámites para reconocer los derechos de Fernando al trono, por lo que fue jurado heredero del reino en Zamora al mes de nacido. Según referencias históricas, en cierta ocasión, el abad de Valladolid, Gómez García de Toledo, que era hombre de confianza del rey, en unas negociaciones que se realizaban para lograr la estabilización de las relaciones con Francia, se encontró con el empeño del rey francés Felipe IV de anular el matrimonio de Sancho con María, a fin de llevar a cabo un matrimonio con una princesa francesa que garantizase la alianza franco-castellana. Para esto, el monarca francés haría uso de su conocido gran ascendiente sobre el Papa. Y a pesar de que el abad de Valladolid conocía bien la radical oposición de Sancho a cualquier acuerdo que exigiera la anulación de su matrimonio, aceptó, actuando a espaldas del rey, que desconocía todos los detalles. Pero cuando Sancho se encontraba a punto de celebrar la entrevista definitiva que hiciera efectiva la alianza, conoció la condición matrimonial pactada, lo que dio lugar a que tal entrevista entre los monarcas no llegara ni siquiera a efectuarse. En el año 1288 fue elegido Papa Nicolás IV, de procedencia franciscana, y con este nuevo Papa parecieron abrirse nuevas expectativas en el camino de la legitimación matrimonial, pues pronto se dieron signos de entendimiento entre el pontífice y el monarca castellano. Es por ello que en el año 1289 se enviaría una embajada de la corte castellana al Papa, en la que tuvo el carácter preferencial el asunto referido a la dispensa matrimonial. Sin embargo, el 4 de noviembre de 1289, el Papa comunicaba al rey la imposibilidad de acceder a dicha dispensa por la multiplicidad de razones canónicas que concurrían en el caso. Sin embargo, no se cerraba la puerta a una reconsideración posterior. Todo ello bajo un tono que evidenciaba los deseos del Papa de mantener buenas relaciones con la monarquía castellana. Pero poco antes de la muerte del Papa Nicolás IV, Sancho y María pudieron avalar la plena legitimidad de su matrimonio gracias a una bula del 25 de marzo de 1292 de dispensa matrimonial. Pero, sin embargo, 5 años más tarde, siendo Papa Bonifacio VIII, este daría a la luz que ese documento era falso. Pero, mientras tanto, este texto falsificado permitió acallar durante el resto del reinado a esa fuente de inquietud política que había sido el matrimonio ilegítimo. Desde el año 1291, la participación directa de María en los asuntos políticos de la corte, colaborando con su marido, se hizo especialmente intensa. Y es a partir del año 1293 cuando toma su nombre de María de Molina, por ser
cuando recibió dicho señorío a la muerte de su hermana mayor, Blanca, del que tomó posesión inmediatamente. Un señorío que incluía la villa y el alcázar de Molina, en los confines de la frontera de Castilla con el reino de Aragón. En el año 1294, la salud del rey Sancho se iba deteriorando rápidamente. Siendo consciente de que no le podía quedar mucho de vida, y durante los meses finales del reinado, el protagonismo de la reina en la corte se hizo cada vez más intenso. Ante el importante agravamiento del estado del rey y durante su estancia en Alcalá de Henares, éste dictó su testamento en presencia de la corte. En él encargaba a María la tutoría del futuro rey Fernando, todavía un niño, lo que la situaba en las primeras filas de la escena política, posición que con breves intervalos habría de mantener hasta los momentos finales de su vida. El rey Sancho muere el 25 de abril de 1295 en Toledo. Tenía 36 años y recibió sepultura en la capilla de Santa Cruz de la Catedral de Toledo, una capilla que él mismo había mandado construir como panteón real, conocida como Capilla de los Reyes Viejos, cumpliéndose así la voluntad del monarca expresada en su testamento. La situación a la que habría de hacer frente María tras la muerte de su marido no podía ser más delicada. Debía tutelar a su hijo de solo 9 años, tratando de garantizarle el trono en un contexto donde la falta de legalización del enlace matrimonial con Sancho seguía utilizándose para restar legitimidad a Fernando de convertirse en sucesor de su padre. Y hasta que tuvo lugar el reconocimiento de la mayoría de edad de su hijo Fernando, María debió hacer frente a una situación de casi continuada confrontación bélica con todos los partidarios de impedir la llegada de su hijo al trono. En función de esto, en septiembre del año 1297, logra el acuerdo matrimonial definitivo por el que se habrían de unir Fernando y Constanza de Portugal, obteniendo así el apoyo del rey de Portugal. Finalmente, la reina demandó la legitimación pontificia de su matrimonio con Sancho, luego de que Bonifacio VIII hubiera hecho público el 21 de marzo del año 1297 el carácter falso de la dispensa obtenida de Nicolás IV, y es el 6 de septiembre del año 1301 que fue concedida la bula mediante la cual al fin Bonifacio VIII legitimó la descendencia habida del matrimonio entre Sancho IV y María de Molina. Todo ello llegaba justo a tiempo, cuando la terminación de la tutoría de la reina era inminente, ante el reconocimiento de la mayoría de edad de su hijo. El 6 de diciembre de 1301, Fernando IV, cumplidos los 16 años, era proclamado mayor de edad y María pactó una alianza con Francia, cerrando un antiguo frente de conflicto. Pero mientras los nobles más prominentes se aprestaron a tomar posiciones en la corte, influyendo sobre el nuevo rey para propiciar el apartamiento de su madre, algo que Fernando permitió, lo que demostró una evidente debilidad de carácter, a la vez que una total falta de agradecimiento hacia los que habían sido los enormes esfuerzos de su madre por conservarle el trono, en una situación tan compleja como la que había tenido que afrontar durante el transcurso de su minoría de edad. Sin embargo, el papel de María sería de extraordinaria abnegación y generosidad, a la vez que de notable altura política, al actuar como mediadora y pacificadora entre todos los intereses. A comienzos del año 1308, la salud de María se quebró de tal modo que estuvo varios días entre la vida y la muerte, temiéndose que no superase la enfermedad, por lo que, en cuanto experimentó la más ligera mejoría, dio testamento. Sin embargo, superó la enfermedad, teniendo en cambio que hacer frente a la muerte de su propio hijo, el rey Fernando, que tuvo lugar el 7 de septiembre del año 1312.
Y poco más de un año después, el 18 de noviembre del año 1313, también falleció su nuera, la reina Constanza, que era la tutora de su hijo Alfonso, el que sería el futuro Alfonso XI. Entre uno y otro deceso, el problema de la tutoría de Alfonso se planteó de nuevo, como sucediera a la muerte de Sancho IV, ya que como consecuencia de una campaña militar contra Granada, mueren los tutores de Alfonso. Y es por ello que en septiembre de 1314 se hizo entrega por el obispo de Ávila, que lo tenía bajo su cuidado, a la persona del rey Alfonso a su abuela María, y la figura de María de Molina se agrandó, tomando nueva importancia en aquel contexto caótico. Solo María sería reconocida por todos como tutora legítima. Pero para entonces la salud de la reina tutora estaba completamente quebrada, languideciendo rápidamente en los meses siguientes, por lo que dio testamento el 29 de junio del año 1321 y falleció el 1 de julio de ese año en Valladolid. Por entonces su nieto, el futuro Alfonso XI, contaba con 10 años. María sería enterrada de acuerdo con sus designios en Santa María la Real, también conocida como las Huelgas de Valladolid, un monasterio que había fundado ella misma. La reina María y el rey Sancho IV tuvieron 7 hijos: Isabel, Fernando IV y los infantes Alfonso y Enrique, muertos a temprana edad, Pedro, Felipe y Beatriz, y había reinado 3 veces, como reina consorte, como reina madre tutora y como reina abuela tutora, actuando como un personaje político clave en la historia de Castilla y León entre los años 1284 y 1321, caracterizados por su tendencia a la mediación y al acuerdo en los contextos de mayor confrontación. María de Molina ha sido fuente de inspiración para dramas y novelas históricas. Tirso de Molina, poeta y narrador, centró en ella una de sus obras maestras titulada La prudencia en la mujer, cuyo tema es la regencia de María por su nieto Alfonso, en cuya regencia ella averigua, desbarata y castiga 3 conjuras contra su nieto, el futuro Alfonso XI de Castilla. Por otra parte, el poeta del romanticismo Mariano Roca de Togores, marqués de Molins, compuso sobre ella también una de las obras de repertorio del teatro del siglo XIX, titulada Doña María de Molina. Y Almudena de Arteaga, destacada escritora de novelas históricas, escribió una novela titulada María de Molina, 3 coronas medievales, con la cual ganó el premio de novela histórica Alfonso X el Sabio del año 2004. Por todo ello es que María ha sido considerada el más emblemático e importante personaje femenino de todo el siglo de oro español. ¿Y ustedes qué piensan de la actitud de esta mujer? Nos gustaría conocer su opinión. Los leo en los comentarios. Gracias a todos por ver nuestros videos, por regalarnos su like, por suscribirse y por compartirlos. Y si le gustan estos temas y ha visto alguno de nuestros videos y aún no se ha suscrito al canal, lo animo a que lo haga y activar las notificaciones para que se entere de la publicación de nuevos videos. Y ahora sí podemos despedirnos, deseándoles a todos lo mejor. Hasta la próxima. Chao.